Ahora sí. Esto va a ser importante porque no vamos a repetir ya, ahora que se entiende todas las personas, es una clase general para el curso. Vamos a mirar este artículo que ha sido recuperado de el Google académico, ¿no es cierto?, del Google escolar, y es un estudio postural sobre la educación virtual, que aunque había habido, me sale mucha información sobre realidad virtual, y he buscado el más actual, que sería la eficacia de los ejercicios posturales para disminuir la cervicalgia en trabajadores de oficinas. Entonces, este estudio está alojado en la Universidad de Weimar. Ay, el Gimmer, increíble. Entonces, bueno, yo voy a poner entonces una nueva regla. Gente que aparece a solicitar la clase a partir de las 15:05, voy a hacer a la inversa, una lista inversa. Va a ser más fácil. Las personas que ingresan tarde a la clase, directamente les voy a poner falta, ¿no? Entonces va a ser una buena medida de que no ingresen a las 15:18 Gimmer y Liliana. ¿Cómo es posible? Eficacia de los ejercicios posturales para disminuir la cervicalgia en trabajadores de oficina. El autor va por debajo y es Ordóñez Julcarima Edith. El URL donde está alojado este repositorio universitario, donde está ubicado ahora sí ya me hace perder el hilo, el 2018. Resumen. Observen cómo el resumen no supera las 150 a las 250 palabras, ¿no? El objetivo de este estudio es analizar sistemáticamente las evidencias sobre la eficacia de los ejercicios posturales para disminuir la cervicalgia en trabajadores de oficinas. Materiales y métodos. Revisión sistemática, observacional y retrospectiva. La búsqueda se ha restringido a artículos con texto completo y artículos seleccionados que se han sometido a una lectura crítica utilizando una evaluación de sistema GRADE para identificar su grado de evidencia. Resultados. En la selección se han escogido 10 artículos, de los cuales 40% proceden de Canadá, 20 de Australia y 10 de Tailandia, Reino Unido, España y Colombia, respectivamente. Los resultados demuestran que el 50% de los artículos analizados, o sea, 5, son efectivos para disminuir la cervicalgia en trabajadores de oficina. 2 muestran que no es eficaz el ejercicio postural para disminuir la cervicalgia. Y 3 de esos reportan que se debe realizar más investigaciones antes de sacar conclusiones sobre la eficacia de ejercicios posturales para reducir la cervicalgia en trabajadores de oficina. Conclusiones. Se evidenció que 5 de 10 artículos revisados muestran la eficacia de ejercicios posturales para disminuir la cervicalgia en trabajadores de oficina. Entonces empieza el documento con una que se lo puede descargar en esta opción. Y vamos viendo que el artículo habla de una revisión sistemática que se ha realizado. Y en esta revisión podrán ver que me estoy encontrando con que esta es una tesis. No quiero leer toda la tesis, ¿no ve? Voy a cambiar de artículo y me voy a ir a otro artículo, este era un artículo, como ven, de revisión. Solo han revisado los estudios publicados y lo que han hecho ha sido mostrar qué resultados han resultado, valga la redundancia, eficientes o eficaces para poder reducir la cervicalgia en trabajadores de oficina, ¿no? Entonces vamos a mirar otro estudio, que estaba buscando, entonces no lo hice bien porque he puesto educación a distancia, que lo tenía, creo que era el que tenía bajado. Sí. Aquí está. No es, pero veré si es que es el estudio que quería mostrarles. La idea de esto sobre todo era que puedan mirar
Siempre son los mismos, Álvaro Arriola. Bien. Repercusiones posturales. Miren, acá hay un resumen que está traducido al inglés y que habla de la postura. Dice, miren, está empezando con un pequeño marco teórico. La postura no es un concepto estrictamente estático, siendo preciso analizar aquellos movimientos y ejercicios que se realizan con gran frecuencia en la actividad física y que repercuten de forma directa en diversas estructuras del aparato, como fundamentalmente el raquis. Hay un conceptito, que como es resumen no lo han citado, pero en la introducción tendría que estar citado. En el presente artículo de revisión, pucha, no, este es otro artículo de revisión y no quiero un artículo de revisión. Quiero un artículo descriptivo. Sobre alteraciones posturales. Bien. Trastornos temporomandibulares y su interacción con la postura. Aquí están los autores, Montero, Meliquina y Moraes. Por favor, Huaypa, Durán, Danieli, ¿podría cerrar su micrófono? Gracias. Introducción. Dice, en los primeros años se ha sugerido que los trastornos temporomandibulares pueden estar influenciados por la postura corporal. Objetivo, caracterizar los trastornos temporomandibulares basados en su interacción con las variables posturales. El objetivo del estudio es el objetivo del estudio es el objetivo primero, caracterizar los trastornos. No se olviden de ese objetivo que después en las conclusiones se tendría que contestar. Se realizó un estudio observacional descriptivo y transversal en el periodo comprendido entre febrero de 2011 y marzo del 2012. Entonces observen que ahí se está colocando una variable temporal, en la cual a 122 estudiantes de tercer año de la Facultad de Estomatología se les realizó el examen clínico en dos momentos. Primero se ha examinado la oclusión dentaria y después se ha realizado el examen postural. Se ha aplicado el test de Krohn-Paulsen para diagnosticar trastornos temporomandibulares. Resultados. Independientemente del tipo postural, los principales signos y síntomas encontrados fueron la irregularidad en la apertura y cierre y los sonidos articulares presentes en 41% y 31% respectivamente. El 40.2% de los estudiantes tuvo una postura de tipo B, seguida por las posturas de tipo D, encontrada en el 29.5% de los casos. Solo 36 de los estudiantes estaban, no sé si sanos, pero quería decir en este caso, con una postura funcional, ¿no? El desequilibrio derecho de la pelvis fue el más observado, presente en 48.4% de la muestra. Conclusiones. Para todas las posibles clasificaciones del test de Krohn-Paulsen, predominaron los pacientes con desequilibrio derecho de pelvis. Los pacientes con chasquidos de la articulación temporomandibular tenían la pelvis y el hombro desequilibrados en el mismo sentido, pero contrario al lugar donde aparecía el signo. No se evidencia una marcada relación entre alteraciones posturales y los trastornos temporomandibulares. Ahora vemos. Miren, en la introducción yo les estoy pidiendo cerca de 10 artículos. Vamos a ver acá cuántos artículos se tienen. Han citado 19 artículos. Entonces, miramos en la introducción y así empezamos. En los últimos años se ha comunicado que los trastornos temporomandibulares no solo se pueden relacionar con la posición de mandíbula y cráneo, sino con la columna cervical. Las estructuras supra- e infraoideas, hombros y columna torácica y lumbar que funcionan como una unidad biomecánica. Los cambios en cualquiera de estos componentes pueden desencadenar
alteraciones del sistema estigmático. Citas 1 a la 4. En este caso están utilizando una citación de Norma Vancouver. Tendrían que haber puesto los primeros 4 apellidos de los autores. Es decir, Gray, de Caramés, Bragosa, Calvaro y Sousa. Y como son más de 3, tenían que poner Gray, punto, et al y el año, 2010. La cita 2, 1, 2, 3, 4, igual. Alves et al, 2009. Collado, 2007. Y Armijo y, aquí como están viendo, et al, eso hay que poner arriba, ¿no es cierto? En lugar de los números del 1 al 4, acá se tendrían que haber puesto esos primeros 4 apellidos. Cuando son más de 3 autores, dice la norma APA, se tiene que colocar el primer autor y luego et al. ¿Me están entendiendo eso? ¿Hay alguna duda acá? En este caso, es un artículo súper corto y por eso que, como estos 4 autores han dicho casi lo mismo, el autor de este artículo, que es, o los autores de este artículo, que son Montero y compañía, los han unido y directamente han puesto a las 4 primeras citas. ¿Se entiende eso? Sí, doctora. Gracias, Cintia. La palabra posturología, aquí viene un poquito ya de marco teórico, ha sido utilizada para definir aquella especialidad de la ciencia de la salud que estudia el sistema tónico postural del ser humano, sistema que interviene en todas las acciones cotidianas y regula el equilibrio ortostático. ¿Quiénes han dicho? El autor 5 y 6. No sé, Pérez 2015, Arce 2010. Esos están indicando. Aquí viene otro pedazo de marco teórico. La posturología permite, cita número 7. Siguiente. Conocer cómo interactúan los trastornos temporomandibulares y las variables posturales permitirá a los profesionales estar mejor preparados para realizar su labor preventiva y curativa en áreas de permitir a la población la pronta recuperación sin las molestias que produce un desorden funcional, tomando como premisa que existe una estrecha relación entre los sistemas, trastornos temporomandibulares y los defectos posturales. Dice, en este caso, y que las alteraciones posturales favorecen la aparición de signos y síntomas de trastornos temporomandibulares, fue que los autores se vieron motivados a realizar esta investigación. Vean al final el objetivo. El objetivo fue caracterizar los trastornos temporomandibulares basados en su interacción con las variables posturales. Este artículo, para mi criterio, tiene una introducción muy corta, donde apenas se han hecho citación a 4 estudios. Por lo tanto, no sabemos si hay hallazgos anteriores o tal vez los va a incorporar el autor recién en la discusión, que es otro estilo también de hacer. Nosotros, para enterarnos del tema, ya estamos vaciando aquí mismo la parrilla, en la propia introducción. Métodos. Ahora, fíjense. Ahora una consulta, disculpe. Adelante. Ahí mostraba los autores del 1 al 4, después del 5 al 6, el 7. En ese orden, digamos, si queremos ir sacando obviamente las ideas de estos autores, ¿tenemos que ir en orden? O sea, No. si citamos primero al 1 o tal vez al 10 o algo así, o es necesario que vaya en orden. En nuestro caso, nosotros vamos a citar en el orden en que consideremos conveniente. Por decir, si primero va, no sé, Zuleta 2010, Raya 2011, Tapia 2015, y vamos citando hacia los autores según vamos vaciando la parrilla. En la norma Harvard, aquí abajo, no lleva números. O sea que aquí va a ir primero A, B, C, D, en orden alfabético aquí. O sea que no se confundan con esto que estamos viendo, que es la norma Vancouver. En la norma Vancouver sí se hace con números, pero nosotros hemos dicho ahora que vamos a trabajar con la norma APA porque es mucho más sencilla. Y entonces vamos a colocar directamente en la introducción los apellidos de los autores. No siempre vamos a empezar con el A, tal vez ni siquiera hay en nuestra consulta bibliográfica ninguno lleva apellido de A.
Entonces vamos citando los que querramos citar. Si por ejemplo hay un artículo de nuestra parrilla que queremos ponerlo primero porque es el estudio más antiguo, por así decirlo, entonces ponemos ese. Al lado ponemos otro que se parece a ese anterior, entonces los podemos hasta citar juntos, ¿no? Aquí poner Arce 2015 y por otra parte Pérez 2016 encontraron los mismos resultados cuando realizaron tal investigación. Y aquí abajo, ¿qué vamos a poner? Aquí abajo en la bibliografía, primero le vamos a poner a Arce y cuando corresponda a la P, le pondremos a Pérez. ¿Se entiende eso? Sí, sí, doctora, gracias. Entonces, no se confundan que no vamos a usar la norma APA la norma Harvard en nuestro estudio, sino la APA. Y la APA, en lugar de usar números, aquí directamente pone el apellido del autor de ese artículo. Bien, entramos a métodos y en métodos hemos dicho que tenemos que decir 4 cosas. El tipo de estudio que estamos haciendo. Vean, acá es un estudio descriptivo. El anterior era un artículo de revisión, decía. Este es descriptivo. Puede haber otro comparativo entre sexos o entre grupos o entre escuelas, qué sé yo. Este es un estudio entonces descriptivo puro. Es transversal porque se está haciendo solamente entre febrero y marzo de distintos años, no longitudinal a lo largo de los años, 5, 6, 7 años. Y es una investigación basada principalmente en el método de la observación porque van a evaluar postura. Entonces, lo primero que hay que decir es el tipo de estudio. Luego hay que indicar la población muestra. Aquí dice que van a trabajar, de los 235, van a seleccionar 122, que cumplen con ciertos criterios de inclusión. Presencia de dentición permanente del segundo molar. Estudiantes que tengan 18 a 25 y que acepten de participar en el estudio. ¿Quiénes quedan excluidos? Aquellos que tengan algún trauma facial o de las articulaciones temporomaxilares o mandibulares o de la propia columna. Digamos, una persona en silla de ruedas no puede participar. Enfermedades sistémicas diagnosticadas, por ejemplo, lupus eritematoso, artritis reumatoide, porque ya tienen alteraciones y no necesariamente van a sesgar el estudio y por eso quedan fuera. Gente embarazada por las alteraciones biomecánicas que trae el embarazo. Personas que aquí ya dijo que quedan incluidos los que tienen dentadura permanente, porque si tienen, no sé, una placa o algún otro tratamiento que implique alguna ortodoncia, que haya piezas ausentes, ya no pueden estar en el estudio. Bien, primero dice, se ha obtenido el consentimiento informado, ¿no? Que nosotros lo vamos a tener que hacer virtual, pero les vamos a tener que pedir permiso para que realicen el estudio. Luego, se ha seleccionado a cada estudiante para hacer el examen clínico en 2 momentos. Esto ya se llama itinerario metodológico. Cuando se dice, ¿cuál va a ser tu itinerario de viaje? Aunque ahora nadie va a viajar, pero ¿cuál es tu itinerario de viaje? No, de aquí voy a ir primero a Potosí en un bus. De ahí pienso del bus recién tomar un autito que me lleve hasta Oruro, no sé, y me voy a encontrar con un amigo y de ahí nos vamos a ir hasta el lago, por así decirlo, ¿no? Entonces, itinerario metodológico, lean ustedes, se va a referir a todos esos aspectos en los cuales el autor cuenta cómo ha hecho su investigación. Bien, entonces, tendríamos que mirar cuál va a ser acá el procedimiento que ustedes ya tienen que ir escribiendo. Ustedes ya tienen que ir escribiendo y colocando eso. Siguiente cosa, dice, mire, primero se examinó la oclusión dentaria, ustedes, primero se pasó una encuesta, un cuestionario en línea mediante el WhatsApp, qué sé yo.
Y después se ha realizado un examen postural siguiendo los protocolos. En este caso, cómo han hecho, si es que han hecho a distancia, si es que han hecho mediante video, mediante fotografías, cómo han hecho la aplicación de los diferentes instrumentos, es momento de decir en este caso, ¿ya? Pues en este momento ya deben explicar. Seguimos. Dice acá, el examen físico se realizó en un ambiente, en un local cerrado, en este caso, ¿dónde se ha realizado? En los domicilios de los pacientes, colaborados por sus padres. O sea, hay que indicar toda esa metodología para que puedan observar ustedes. Les dejo acá con la lámina y puedan leer hasta antes de resultados. Entonces, vean acá, está relatando el autor todo el procedimiento que ha llevado a cabo para poder recoger los datos, lo que se dice el trabajo de campo. Ese itinerario de decir se ha hecho esto primero, después se ha hecho tal cosa, luego se ha procedido a procesar los datos, a vaciar en una base de Excel o cómo se va a generar la información, es lo que hay que describir. Y que además, esta es una idea, estoy haciendo en realidad una simulación nada más con este ejemplo, porque ustedes en sus propios antecedentes ya tienen toda esta parte. Si han revisado 10 artículos, tienen 10 metodologías. Lo que quiere decir que las de ustedes tienen que ser mejor que las 10, porque están teniendo la posibilidad de consultar 10 itinerarios metodológicos que los autores han tomado y que ustedes en este caso lo van a adaptar a su tema, pero con una particularidad de que en este caso no van a ir ustedes a hacer las evaluaciones, sino que van a recoger todo mediante la vía virtual. Y vuelvo a hacer énfasis, mejor que quede grabado, en que no debemos ir a los sitios. No debemos exponernos más de lo que habitualmente ya nos estamos exponiendo al ir a comprar alimentos, al ir a trabajar, al ir a, no sé, a cuidar a algún familiar, etc. Entonces, no aumentemos nuestra exposición con situaciones que hemos acordado ya que no son necesarias, que todo lo debemos hacer y adaptar en forma virtual. Miren, en los resultados nos va a llevar a la tabla 1 y miren, este es el tipo de tabla que estamos pidiendo. Este tipo de tablas están ahora muy en boga porque ya han desaparecido los colorinchis, hemos dicho, y también los aerogramas, los diagramas de flujo, las curvas, los histogramas, todos esos han desaparecido. Y ahora simplemente una vez que se recojan los datos, hay que colocar los porcentajes que se han obtenido con simples reglas de 3 o sacar simplemente porcentajes para ver todo lo que han tomado. Miren acá, apertura, irregularidad, dolor, que en el caso de las evaluaciones sensoriales serán sistema propioceptivo, vestibular, táctil, auditivo, visual, qué sé yo. O en el caso, por ejemplo, de los que están trabajando en el área de deporte, entonces tendrán acá todas las características que van a evaluar a los deportistas a distancia. Entonces, vaciarán acá esas cifras según el cuestionario o según el test, en este caso, que se nos está planteando, ¿no? Entonces, esa va a ser una forma. Un aspecto importante para después de que hemos visto cómo se deben procesar en un video, hemos visto cómo se deben procesar los datos, es que fíjense, hay normas por revistas que dicen no más de 6 cuadros. En este caso habían colocado 5. Y todo cuadro tiene que tener una interpretación. Se presenta el cuadro, luego viene, se aprecia que en la muestra analizada de los síntomas y signos de los trastornos temporomandibulares, la irregularidad en apertura y cierre, seguido de chasquidos, estuvieron presentes en 45% y 31% respectivamente. En la tabla 2 se muestra, o sea, tiene que haber un comentario de cada una de las tablas. Bien, ¿para qué hemos buscado los autores? Ahora viene. ¿Se acuerdan que la persona citó de la 1 a la 4, a la 7 en realidad? Ahora recién va a charlar con los otros autores a los que ha consultado. A pesar de algunas evidencias en contra,
La mayoría de las investigaciones demuestran que los disturbios musculares posturales son más frecuentes en pacientes con TTM y establecen algún tipo de correlación entre el tipo de oclusión, la existencia de signos y síntomas de TTM y dimensiones craneofaciales y el desequilibrio postural. 3 autores que son el 8 y el 11 y que nosotros vamos a poner con su apellido y el año. Es decir que Hanke, Perinetti, Tardeu han encontrado lo mismo que este autor. O sea, están engrosando una línea teórica porque están afirmando que en definitiva quien presenta alteraciones posturales es frecuente que también tenga una correlación con el tipo de oclusión, signos y síntomas de alteraciones temporomandibulares o trastornos y dimensiones craneofaciales con desequilibrios posturales. 3 autores dijeron eso. Ahora este señor Montero, creo que era, es el 4º autor que está afirmando eso, si no hay más todavía. A ver, Montero, así es. Montero afirma también esto y encuentra ese aspecto importante. Bien. ¿Qué más dice? Vamos a leer unos 3 más. En este estudio, los casos analizados que presentan signos y síntomas estuvieron distribuidos de forma similar en todos los tipos de posturas. Pero aunque se señala que en los casos con trastornos temporomandibulares, los signos que se encuentran principalmente son dolor y disfunción. 12 y 13, los autores 12 y 13, en esa revisión de la grilla, encontraron también esto. Y en este estudio están encontrando que en todas las alteraciones de la postura que han encontrado, se presentan dolor y disfunción. Se apreciaron con más frecuencia irregularidades en la apertura y cierre y los sonidos articulares. Entonces aquí hay una discrepancia. Aquí hay una discrepancia porque el 10 y 12 principalmente han encontrado en sus estudios dolor y disfunción. En cambio, nuestro autor, Montero y compañía, han encontrado sobre todo problemas en la apertura, cierre y sonidos articulares, que antes no fueron descritos por los autores 12 y 13, es decir, por Alves y por Taboada. No han sido descritos. Entonces, este ya es un aporte, porque este autor está diciendo, ojo, tomen en cuenta que suele aparecer irregularidad en cierre y apertura y sonidos articulares. Otro. En una investigación desarrollada con estudiantes universitarios brasileños, dice la cita 14, se identificó que el 69 presentaban trastornos temporomandibulares. Cifras que están muy por encima de los valores que ha encontrado Montero. Está discutiendo, dice que no sabe por qué el 14, que es Jesús, Martis, Andrade, Visoato, Estudo, en poblaciones brasileras han encontrado eso. En cambio, esta persona está diciendo que aquí él, Montero, ha encontrado más bajos. Entonces, como verán, esta modalidad que estoy leyendo hoy es distinta a la habitual. Porque la habitual, en la introducción vamos ya mencionando a los 10 autores. Acá. Y este ha mencionado a muy pocos, a 7 ha mencionado. Esto es para el marco teórico y estas 4 investigaciones. Pero las siguientes 12 citas, porque ha hecho en total 19, las está citando principalmente en el acápite de la discusión. Entonces, esta es otra modalidad que voy a pasar ahora a Geli, para que puedan ver cómo hay otras formas también de redactar. Y que en esta modalidad recién está colocando los artículos de la grilla y está dialogando con ellos. Es un artículo súper corto y bien conciso, porque la mayor parte cita arriba y los retoma en la discusión. Pero esta modalidad estamos viendo que es diferente. Miren, Fuentes y otros demostraron que los individuos, como haríamos en introducción, están discutiendo. Fuentes y otros, o Fuentes et al., demostraron que los individuos que presentan un equilibrio a nivel de la cadera tienen mayor sensibilidad a la palpación de los músculos temporal y macetero, cuando son comparados con aquellos que presentan cadera alineada. Interesante. Al observar la musculatura de forma total, los autores relataron que los individuos presentaron una relación significativa entre el lado del cuerpo,
en que el hombro o la cadera estaba más baja con mayor sensibilidad a la palpación. Está citando. Ahora, aquí él no está discutiendo, porque entonces Montero habrá encontrado lo mismo o él no ha explorado eso, porque parece que él no hubiera explorado eso. Por tanto, yo le haría una crítica. Esto debía ir a introducción. Y aquí lo que debería decir él, si está de acuerdo con Fuentes o no. De Sol recuerda que sin restar importancia a la posición de los pies, que son los que establecen la base de la sujeción, deben afirmarse que la posición de la pelvis representa la clave del correcto alineamiento, por encima o por debajo de este planteamiento, que esta correspondencia de resultados está en correspondencia con estos resultados. Planteamiento que está en correspondencia con los resultados que ha tenido Montero. Y señala una estrecha relación entre la posición de caderas y los trastornos temporomandibulares. De este modo, se puede apreciar que los principales signos y síntomas temporomandibulares encontrados fueron las irregularidades en apertura, cierre, sonidos articulares. El mayor porcentaje estaba afectado por trastornos temporomandibulares de postura B. Para todas las posibles clasificaciones de Rowe-Paulsen, predominaron los pacientes con desequilibrio derecho de pelvis. Los pacientes con chasquidos temporomandibulares tenían la pelvis y los hombros desequilibrados en el mismo sentido, pero contrario al lugar donde aparecía el signo. No se evidencia una marcada relación entre las alteraciones posturales y los trastornos temporomandibulares. Esto es a modo de conclusión, porque este artículo, si se fijan, no tiene conclusión. Él ya no está citando a nadie y está haciendo como un resumen de todos los hallazgos que ha tenido. Por debajo nos está mostrando el test de Rowe-Paulsen y nos está mostrando cómo diagnosticar trastornos temporomandibulares con apertura, irregularidad de movimiento, dolor a la palpación, dolor en articulación temporomandibular, chasquidos o crujidos, traba en la apertura y cierre, inestabilidad, deslizamiento anterior, deslizamiento lateral y apertura menor a 40 milímetros. Es decir, que nos está diciendo en qué ha consistido el instrumento, miren, y finalmente nos está mostrando aquí es sino, y acá abajo nos ha hecho una matriz para colocar derecha sino, izquierda sino. Él ha hecho una adaptación para ver si la clasificación corresponde a funcional, riesgo, perturbación, disfuncional. Exámenes de postura tipo A, B, D, E, hombros equilibrados, desequilibrados, qué sé yo, y luego viene la cita bibliográfica. Nosotros, desde luego, estos anexos, estos tests, los vamos a enviar por separado para el primer examen parcial, porque nuestro primer examen parcial va a consistir en enviar esta introducción, donde plantee el problema, vacíen los 10 artículos, comenten algo del marco teórico de las palabras clave, señalen el objetivo de la investigación e indiquen la metodología con todo el itinerario metodológico. Eso quiere decir tipo de estudio, métodos utilizados, población muestra, técnica o encuesta, entrevista, instrumento de recojo de datos y el test que han utilizado, mencionado y explicado cómo se debe calificar, como está acá. Por ejemplo, postura tipo A es normal, dejando la línea de la plomada, postura tipo B, postura tipo C, está explicando cómo va a calificar. En el caso de ustedes, lo propio. De manera que nuestro segundo parcial, decíamos, y a la anterior clase, ¿no es cierto?, pueda recoger los resultados del procesamiento estadístico de los datos para que en el examen final podamos tener la discusión y las conclusiones que no han de ser más que 2 o 3. Finalmente, se adjuntará en todos los parciales siempre las referencias bibliográficas. En el segundo y en el tercer parcial se añadirá además los anexos que deben estar en un documento separado. Bien, eso tenía para comentarles. No sé si hay ahora preguntas. Por favor, preguntas. ¿Qué va a hacer? Está volviendo a grabar, ¿no? Sí, ya está grabando. Perfecto. Aquí les decía que este es el modelo del artículo
que nosotros estamos haciendo. Así, un resumen corto, ¿no? Donde vamos resumiendo todas las partes de introducción, metodología, objetivo, resultados y algo de conclusiones. No minuciosamente porque hay, se adelanta ya alguna información al autor, al lector, pero no toda. Y unas palabras clave: maloclusión, vértebras, postura. Bien. Empezamos con la introducción y aquí están, les decía, las citas que yo espero con la norma APA, apellido del autor y el año, en lugar de poner números porque esa es la norma Vancouver y nosotros vamos a usar esta que es más fácil. Cuando tenemos más de 3 autores, ponemos Miranda et al y dentro el año. No citamos a todos los que son. En cambio, miren, aquí solo son 2. Entonces, como eran 2 autores, McGuinness y McDonald, ¿dónde están McGuinness y McDonald? Aquí verán, se coloca en orden alfabético. McGuinness y McDonald eran 2 autores. Pero cuando los autores son 3, Rocabado, a ver dónde está esto, Rocabado, Johnson, Banklet, no sé qué, ya son 3, entonces solo se pone Rocabado et al. Ese va a ser un aspecto importante. Bien, ¿cómo les respondo a esa pregunta tan interesante que además puede generar dificultades, ¿no es cierto? Confusiones. Entonces, les quiero aclarar que en este caso es importante que nosotros lo estamos leyendo. Vamos a buscar qué apellido este autor. Nosotros estamos leyendo a Aldana, a Baez. Estamos leyendo a Aldana, a Baez, a Sandoval, a Vergara. Vamos a decir a Aldana et al. Estamos leyendo. Ellos han escrito este artículo. Y ellos, igual que ustedes, han hecho su propia parrilla, diríamos, y han vaciado sus antecedentes. Y los han ido citando. Rocabado et al, Magne, Motoyoshi, Solou Talgren, los han ido citando así como ustedes deben citar. Y cuando estos autores, a su vez, han leído discusión, ¿no es cierto? Como ustedes han leído la discusión de sus artículos, no necesitan citar al otro. Ya con que nosotros citemos a esta autora que es Aldana, ya es suficiente. Ahora, las discusiones que Aldana, por ejemplo, tiene aquí abajo, ella está discutiendo con algunos autores acá. Nosotros no necesitamos citarlos a esos autores porque nosotros no los hemos leído a ellos. Hemos leído solo a Aldana. Por ejemplo, acá dice, es importante señalar que al momento de interpretar el análisis de Rocabado, debe ser considerado en conjunto, dado que el ángulo vertebral tiene una estrecha relación con la distancia o medidas de las cervicales hasta la 2, entendiéndose que los valores alterados provocarían. Solón y Talgren, yo no lo he leído a Solón y Talgren. Lo que yo voy a leer de Aldana es si ella lo está apoyando o está peleando con Solón Talgren. Y como yo no lo he leído a Solón Talgren, yo solamente digo, Aldana afirma tal cosa. Aldana no está de acuerdo, por ejemplo, mire, en nuestro estudio no existe asociación entre ángulo y posición de molares. Entonces yo diría, Aldana en la discusión, ¿no es cierto?, señala que no ha encontrado estudios de asociación entre ángulo y posición de molares. Ya no digo con quién, porque yo a este Solón tendría que agarrar este artículo de Solón, y si es muy interesante, este es, ¿no? Yo me iría a ese artículo más y lo leo a ese más. En algunos casos, más bien a este Solón más lo meto a mi grilla, y ahí sí lo voy a poder citar a él. No sé si me dejo entender. Sí, doctora, lo estoy entendiendo. Por lo tanto, quiere decir que a los que nosotros vamos a encontrar en discusión de otros, si yo no lo entro a buscar directamente a Solón, yo no puedo hacer mención a la cita de Solón. A la que le estoy leyendo es a, ¿cómo era? Me he olvidado la palabra. Aldana. Eso. Google Escolar. Quiero entrar aquí porque en este buscador no se encuentra absolutamente nada.
No peleen. Ahí tienen, vean. Head, posture, craniofacial, morphology. Este es un estudio en inglés. Debe estar publicado en alguna revista americana. Y miren, es mejor ir a buscarlo al Google escolar. O sea, googlearlo así sencillamente no siempre sale. Y ahora lo voy a descargar. Ahora con esto le puedo responder más claramente su pregunta. Si usted me dice cómo ha discutido Aldana con Dahlgren y este otro autor, ¿me conviene citarlo en discusión? Si yo no lo voy a ir a buscar, no me conviene. No era este. Esperemos un rato que descargue. No está descargando. Aquí está. Ahora, por ejemplo, fíjense, este es un artículo, si no me equivoco, este es un artículo para pagar. Porque no me está descargando. Claro, me ofrece, vean las opciones que me está ofreciendo. Pueden ver, ¿no? Sí, doctora. Sí, doctora. Y por eso pienso que las gentes que administran los procesos de investigación en la universidad no deben tener idea de lo que es esto, ¿no es cierto? Y por eso no tenemos ni una biblioteca pagada. Antes el sistema PERI pagaban las universidades y podíamos tener, aunque sea una base de datos de unas revistas de quinta categoría, pero por lo menos podíamos. Pero miren, ahora ya no podemos. O sea, tenemos que pagar aquí el monto de 59 si queremos accesar al documento, ¿no es cierto? En las 48 horas siguientes podemos accesar con $10, $21, hasta sí. Sí, en este caso puedo bajar el artículo, pero nos está diciendo cannot be printed. O sea, no podemos imprimir, solamente bajar y leer. El artículo no se los puedo pasar a ustedes, no puedo redistribuirlo porque no me va a permitir pasarlo. No lo puedo bajar tampoco permanentemente. Si pago $21, el artículo no lo puedo imprimir, tampoco lo puedo bajar, pero puedo acceder, sí, a alguna información más, a suplementos y a las figuras. Qué buenos, ¿no? Y si yo pago los $59, yo lo puedo imprimir. Can be set printed, sí. Yo puedo imprimirlo, lo puedo descargar, lo puedo distribuir, puedo acceder a todo si pago $59, ¿vean? Esa es la economía que moviliza el conocimiento científico. Y lo que no entienden, digamos, las autoridades, desgraciadamente, ¿no es cierto? Si, por ejemplo, este debe ser un buen artículo y por eso es que no se puede bajar gratis, porque todo lo que no se puede bajar gratis es porque porta un conocimiento importante. Entonces, por ejemplo, a estos Slow y Dahlgren no los puedo citar porque no estoy pudiendo leer el documento. Entonces, ¿para qué voy a citar? Al que voy a citar va a ser al autor de origen. Y el autor de origen en este caso es al que yo lo he leído, ¿no es cierto? Entonces, a ese sí puedo citarlo y decir en este caso, en mis discusiones, que Aldana en la discusión, digamos, ha encontrado apoyo en cuanto a estudios que marcan o establecen una marcada relación entre relaciones verticales con los maxilares y la posición de la cabeza a nivel cervical. Pero esta misma autora, Aldana, no ha encontrado relaciones sagitales maxilares como otros autores. Entonces, no necesito en la discusión citar al que no he leído. ¿Me dejo entender? Sí, doctora. Es para mí difícil saber si me pueden entender porque no veo sus caritas, ¿no es cierto? Entonces, no sé realmente si de repente están, no sé, con los ojos cruzados diciendo qué está hablando. Pero espero que con eso haberles explicado que la discusión que nosotros ponemos en la grilla, sobre todo es para decir si nuestro autor está apoyando estas se llaman hipótesis. Por ejemplo, una hipótesis que no ha logrado ella encontrar junto con otros es que hay correlación de los sagitales maxilares y la angulación.
Dice, mientras que se ha encontrado una leve correlación. Eso ha encontrado. Pero decíamos en algunos de esos casos con los... ¿dónde está? No, me he confundido, es más abajo. Acá. Aquí ella decía, en nuestro estudio no encontramos. Entonces podríamos decir, todavía existe debate porque está discutiendo. Ella no está diciendo que Slow y Dahlgren no tienen razón. Ella lo que está diciendo es, yo en mi estudio eso no he encontrado. Entonces, en nuestro acápite de la grilla, ¿qué debemos poner? Estas cosas que son todavía tema de debate, de discusión, en otras palabras, que no hay acuerdo. En cambio, miren cómo aquí hay acuerdo, dado que nuestros pacientes son atendidos, no sé qué, en el análisis, dice acá, al momento de interpretar el análisis de Rocabado, este debe ser considerado en conjunto, dado que las alteraciones del ángulo cráneo-vertebral tienen una estrecha relación con las medidas de distancia, entendiéndose que los valores alterados en uno provocarán reacción de cadena sobre el resto de las estructuras. O sea que lo que él ha encontrado, digamos, lo que este grupo ha encontrado, aparentemente coincide con lo que los otros han dicho, ¿no? En estudios previos se encontró que el ángulo craneal ventral sagital de los molares. En la medida en que el ángulo aumenta, los molares tienden a una mesioclusión. Esto se puede deber a que aumenta el ángulo cráneo-vertebral, flectando la cabeza y produciendo una rotación posterior mandibular, la cual, para no afectar la vía aérea, se compensan con un adelantamiento sagital de la mandíbula con respecto del maxilar. En nuestro estudio no encontramos asociación entre ángulo y posición de molares. Y aunque sabemos que ese estudio lo han hecho Slow y Snowsen, no necesitamos citarlos a ellos. Nosotros a quien le atribuimos toda esta discusión y todo lo que ha hecho es a Aldana, que es a ella a la que hemos leído. Bien, entonces si no hay alguna pregunta más, tengo a esos 3 grupos que tendrían que ir avanzando sus trabajos para que el día lunes me puedan poner un mensaje para que solamente esos grupos los reciba, dado que los otros entiendo que están en fase de pilotaje y todo lo que me han explicado la anterior semana, y en una semana a esos grupos los iré llamando por separado para que pueda tener una información ya de los avances que están teniendo. Doctora, yo tenía una pregunta. Adelante. Digamos, también tendríamos que citar también a los autores de las pruebas, digamos, o de las baterías que estamos utilizando. Siempre. Bueno, es cierto, cada que ustedes me iban contando y diciéndome, estamos aplicando tal instrumento, ¿de quién es? Les he preguntado. Sí. ¿Quién es el autor? O sea que siempre hay que ir citando. Sí. Siempre se debe citar. ¿Y de qué